Jamendo.com. Mayor cobertura. Mega Radio Noticias. Tienen desconfianza. Ajá. Vamos adelante, esta mañana queremos agradecer mucho la presencia del Auditor Superior del Estado, el licenciado Héctor Acosta Félix. Gracias por estar con nosotros, licenciado, bienvenido. Al contrario, Abel, muy amable por la invitación. Ernesto, muy buenos días. ¿Cómo se ha desempeñado su dependencia esta auditoría durante todo este año? ¿Cómo van las cosas? Bueno, hemos concluido la revisión de todos los gastos que se hicieron durante 2018, tanto del gobierno del estado como de los 67 municipios. La función de la auditoría básicamente es revisar que los gastos se realicen conforme a la ley y para el objetivo que fue establecido y autorizado en el presupuesto. Entonces, auditamos ya todo lo que se hizo durante 2018, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, y enviamos ya los resultados al Congreso del Estado. En este caso, ustedes, y me queda la duda, ¿inciden también en los subejercicios? Porque decir, bueno, el presupuesto de egresos viene para que te gastes tanto dinero en desarrollo social y no te lo gastaste. ¿Eso también lo puede observar usted? También lo observamos, efectivamente. Los subejercicios es cuando se presupuesta una cantidad y al final del año no se gastó el 100%. Ahora, el subejercicio es engañoso. No por sí mismo es algo irregular. Y les voy a explicar por qué. Porque en muchas ocasiones, cumpliendo los objetivos y no habiéndose gastado el 100% de los recursos, no significa que hubo un subejercicio negativo. Es decir, que fue en sí mismo algo indebido. Puede darse dos factores, o bien que hubo ahorros, porque se cumplieron las metas y se gastó menos, o bien puede ser también que hubo una mala planeación. Por eso cuando escuchemos subejercicio, por sí mismo no es irregular. Licenciado Acosta, siempre se da esta situación. Cuando se revisan las cuentas, las pasan al Congreso y luego observamos, por ejemplo, que los rotativos, que son muy afectos a esto, publican una especie de situaciones que dicen: hay irregularidades en el municipio de Guasapares, hay irregularidades en tal municipio, porque el ayuntamiento le compra a su primo la gasolina, a su tío le compra los artículos de ferretería, y así se van. Pero digo, porque siempre las leyes a veces son cuadradas y no ven situaciones de regionalismo, de lugares inaccesibles, de lugares lejanos, y de que en ese pueblo todo el mundo son parientes, pues ¿a quién se lo compran? Estamos queriendo hacer una serie de criterios precisamente para este tipo de situaciones. Ajá. Hay disposiciones legales que en lugar de facilitar la administración de los recursos, a veces la complican. Por ejemplo, hay una disposición que establece que ciertos recursos que el Estado pasa a los municipios tiene que ser obligatoriamente invertido en obra pública. Y en muchas ocasiones los municipios tienen urgencias importantes, ya sea en materia de seguridad pública, en materia de desarrollo social, que les impide que esos pocos recursos adicionales que les llegan, dedicarlos a una obra pública que a lo mejor los recursos, por ser tan limitados, pues no les van a significar un impacto importante. Y sin embargo la ley los obliga a que destinen ese recurso a obra pública. Entonces, este tipo de disposiciones, nosotros en un informe que estaremos dando año con año al Congreso, le estaremos recomendando, solamente a nivel de recomendación, que analice esas situaciones, porque el ejercicio de la inversión debe ser más dinámico y adecuarse a la situación de cada región y de cada municipio, como el caso concreto de municipios muy pequeños, donde prácticamente todo el mundo es pariente y donde el conflicto de interés es muy probable, pero que no es tan grave como en otros lugares, como municipios como Chihuahua o Juárez, donde teniendo una gran cantidad de posibles proveedores, a veces se decide por aquellos que tienen relación con servidores públicos de los ayuntamientos. ¿Qué hacen precisamente con los municipios pequeños? Porque aunque pareciera que tenemos alcaldes en todos los municipios, que tenemos funcionarios, ¿no batallan ustedes? Me imagino que alguna vez ha de llegar un funcionario que no le sabe al asunto fiscal, que no le sabe al asunto de manejo de recursos, y muchas veces no lo gastó bien, o no lo reportó bien, o no hizo el documento como tenía por ignorancia. ¿Le sucede? Ernesto, ese quizás es uno de los principales problemas que tenemos en los municipios, sobre todo en los municipios que manejan menos recursos, los municipios que podemos denominar más pequeños.
Los servidores públicos a veces no tienen la capacitación suficiente para poder saber el total de las leyes que regulan el ejercicio presupuestal, es decir, cómo se debe gastar el dinero. Y entonces, cuando más o menos ya le van entendiendo, pues resulta que ya se pasaron dos años y ya nada más les queda el tercer año y entregan a otro grupo de funcionarios que tienen que volver a aprender todas las reglas. Una de las obligaciones que nosotros tenemos y de las facultades que tenemos es estar capacitando a los funcionarios, tanto municipales como estatales, para poder prever un poco estas cosas que se hacen no tanto con dolo, es decir, no con intención de cometer una irregularidad, sino más bien por desconocimiento de la norma. Entonces, para terminar un poco con esto, lo que tratamos de hacer es capacitarlos y explicarles cómo deben de hacer la utilización de los recursos que a través de los presupuestos se pone a su disposición. Auditor, ¿qué tanto conflicto nos ocasiona aquí en Chihuahua? Precisamente estas cosas. Sabemos que en muchas partes pues no hay banco, se defienden a veces con una oficina de telégrafos donde hace las veces de banco, a veces no hay internet. ¿Qué tanto conflicto nos causa con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal o el SAT para poder comprobar algo? Bueno, la ley establece cierta flexibilidad para que en ciertos municipios de cierta población haya ciertas comprobaciones que no requieran requisitos fiscales, nada más que se establece pues como una excepción. Ahora, el tema de la presencia bancaria en el estado realmente no es tan grave en Chihuahua como en otros estados. O sea, en términos generales, Chihuahua, a pesar de que tiene municipios pequeños y muy alejados desde el punto de vista de su acceso en vías de comunicación, no es comparable, por ejemplo, con estados como Chiapas o Oaxaca, donde hay municipios donde todavía eligen a sus autoridades por usos y costumbres, donde los habitantes al 100% hablan una lengua indígena. En el caso de Chihuahua, prácticamente en todos los municipios, no prácticamente, más bien en el 100% de los municipios se utilizan los servicios bancarios. Por lo menos los de las autoridades municipales. Y en todos los municipios tenemos por lo menos la presencia de profesionistas al frente de algunas de las dependencias de municipales. Entonces, en el contexto nacional no estamos tan atrasados en cuanto a la forma en la que se ejercen los recursos respecto a la preparación de los funcionarios públicos. Acaban de terminar hace un momento, nos comentaban las cuentas 2018. ¿Qué tan aseadas vienen? Bueno, localizamos lamentablemente muchas irregularidades que son frecuentes, irregularidades que se repiten año con año. Podría mencionar algunas. Hay pagos en el caso de servicios o compra de bienes que no cuentan con contrato, únicamente prácticamente con un pedido sin el contrato que establezca los derechos y obligaciones de las autoridades. Luego también tenemos muchas asignaciones directas, es decir, en lugar de la licitación que es establecida por la ley como el contrato que debe ser preferente respecto a las compras del gobierno, la licitación pública, hay una gran cantidad, un porcentaje muy alto de adjudicaciones directas. Ahora, para hacer una adjudicación, se tiene que ir primero a un comité que autorice las condiciones para hacer esa adjudicación directa. Bueno, pues esto es algo que no se cumple en muchos municipios. Simple y sencillamente hacen la adjudicación e inclusive también encontramos casos a nivel de gobierno del estado. También algo frecuente es el hecho de que las obras públicas no cuentan con las características respecto de las cuales fueron contratadas, como algunas partes de la obra pública que fueron pagadas, pero que no fueron ejecutadas, que fueron ejecutadas con una calidad diferente a la contratada, obviamente inferior, a precios establecidos en el contrato, pero pagados, o mejor dicho, con una calidad distinta a la que se solicitó. En términos generales, las irregularidades son muy parecidas año con año y trataremos de enfocarnos a capacitar a los funcionarios públicos para que identifiquen qué cosas
son frecuentes y cómo hacerle para no volverlas a cometer. Todavía tienen oportunidad de subsanar esos errores, a pesar de que ya dio vista el Congreso, para no ser sancionados. Más que subsanarlos en sí mismo, no tanto subsanarlos, pero sí quizás dar argumentos de por qué tomaron ciertas decisiones. Y es la parte que está haciendo actualmente el Congreso. Será el último año en el que los diputados todavía van a solventar observaciones. Con la aprobación de la nueva ley de fiscalización superior del Estado, ya el Congreso no tendrá participación en la revisión de cuentas públicas. Será exclusivamente una tarea de la Auditoría Superior del Estado. Una vez que establezca la observación, se dará espacio. Una observación es una irregularidad detectada por la auditoría. Se da espacio a los funcionarios para que la puedan argumentar, solventar, y si no la pueden explicar correctamente, entonces inmediatamente se inicia un procedimiento para aplicar una sanción a los servidores públicos responsables. Si nos permite el licenciado Héctor Acosta Félix, titular de la Auditoría Superior del Estado, vamos a hablar más sobre este tema tan interesante de los cambios que habrá a partir del año que entra en esta cuestión de la fiscalización de los dineros estatales. No se vaya, porque después de estos mensajes hablaremos de ello. Mega Radio Noticias. En Gala Diseño en Muebles, un fin de semana no es suficiente. Hoy, último día de las ofertas del Buen Fin. Todas las salas, recámaras, comedores y colchonería a 18 meses para pagar. O aproveche las super ofertas de contado. Todo con un 40%. Le esperamos en Gala. Juan, ¿cómo va el negocio? Seguí tu consejo. Ya acepto tarjetas con Big Pocket. Este mes aumentaron mis ventas, te lo dije. Contrata Big Pocket en Telcel y vende más aceptando pagos con tarjetas participantes desde tu smartphone o tablet. Consulta términos, condiciones, políticas, restricciones y más información con Telcel.com. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Mi INE está hecha de confianza. Como organismo autónomo, el INE protege mis datos personales. Mi INE está hecha de participación. Con ella elijo a quien va a gobernar. Mi INE está hecha de mis sueños, mis logros, mi historia. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. Para participar, checa la vigencia de tu INE y manténla actualizada. Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos. INE. Por Oxxo recibo el dinero de mi esposo para comprarme un vestido y le envío a mi hijo para que ahorre. Por Oxxo recibo para comprarme unos tenis y le dejo a mi hermana para que ahorre. Mandar dinero de Oxxo a Oxxo es fácil y seguro. Hazlo todo en Oxxo. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Ay, otra vez la misma posada aburrida. Haz tu posada en el mejor lugar, en 7 leguas de Plaza del Mariachi. Paquetes que incluyen comida o cena de 3 tiempos y mariachi en vivo. Reserva al 614-345-9465. 7 leguas, donde se disfruta música mexicana en vivo todos los días. Ay, papá, ¿qué le pasó al carro? ¿Ya no podremos llegar a la playa? No te preocupes, hija. Ahorita llamamos al 074. Ya se acercan las vacaciones y Capufe nos dará algunos tips para la seguridad en las carreteras. Conoceremos la historia de las posadas en México. Y en la música, Samo. Sé que fue larga la espera, pero bien valió la pena. Domingo 1 de diciembre en la Hora Nacional con Pati Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. ¿Ya lo decidiste? ¿Seguirás estudiando? ¿Qué vas a...? Todavía no sé lo que quiero, pero quiero saberlo. En el Bachillerato UNEA tienes todo para descubrirlo. Maestros inspiradores, actividades culturales y deportivas, un gran ambiente estudiantil y mucho más. Entra en unea.edu.mx y te ayudaremos. Bachillerato UNEA. Claro que puedo. Si eres aficionado al deporte de la caza y el tiro, ven a Cartuchos Deportivos de Chihuahua. Contamos con los mejores rifles y pistolas de postas deportivas. Además, todos los accesorios para tiro. Tenemos sistema de apartado con los mejores descuentos para jóvenes tiradores como tú. Visítanos, Avenida Niños Héroes número 408, teléfono 410-6207. En Gala Diseño en Muebles, un fin de semana no es suficiente. Hoy, último día de las ofertas del Buen Fin. Todas las cocinas integrales, estufas, refrigeradores y lavadoras a 18 meses para pagar. O aproveche las super ofertas de contado. Todo con un 40%. Le esperamos en Gala
En estas fiestas quiero estar siempre conectada con los míos y para eso necesito disfrutar la máxima velocidad del plan internet en tu casa navegando hasta con 10 megas de velocidad. Es muy sencillo, solo activa tu plan, conecta el módem y navega en internet con la mejor red con la mayor cobertura. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en www.telcel.com. Telcel, la red de tus emociones. Mega Radio Noticias. Bien, pues estamos con el auditor superior del Estado, el licenciado Héctor Acosta Félix, sobre esta ley. ¿Cómo se llama la ley que ya está en vigor, pero nada más Chihuahua le faltaba? Sí, esta ley es Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua. Es una ley que eliminó la fiscalización política de las cuentas públicas. La cuenta pública no es más que la suma de ingresos y egresos y el gasto de los municipios y del Estado. Entonces, en todo el país, prácticamente en todo el país, un órgano técnico como una auditoría superior era la encargada o es la encargada de la auditoría del ejercicio del gasto. Solo Chihuahua mantenía este sistema donde la auditoría hacía las revisiones, pero sus resultados se los pasaba a los diputados y estos eran o son todavía los que deciden a qué cuenta aprobar y qué cuenta determinar que hay irregularidades. Esto desaparecerá a partir del próximo año. Es decir, que las cuentas de este año ya se van a verificar con esta ley. Las cuentas de 2019, efectivamente, que son revisadas el próximo año, ¿sí? En cuanto terminemos una auditoría, inmediatamente vamos a dar a conocer los resultados. Y de esos resultados, si se detectan irregularidades, inmediatamente se iniciarían los procedimientos contra servidores públicos. Mientras no haya sanciones contra servidores públicos, el problema de la corrupción no va a poder disminuirse. Así es, y antes pues estaba sujeta a los bandazos políticos, había mayoría de X partido, pues no había problema con los municipios emanados del mismo partido, por decir algo. Pues miren, les voy a dar un dato duro. Las cuentas públicas, es decir, todo lo que se gastó en los años 2010, 11, 12, 13, 14 y 15, es decir, 6 años completos de ejercicio del gasto, el Congreso no determinó una sola irregularidad para ser determinada como de probable responsabilidad en contra de servidor público alguno. O sea, en 6 años nunca se detectó ninguna irregularidad, por más mínima que fuera, de los años que acabo de mencionar. Solo para darles una idea, en la historia de la fiscalización en Chihuahua, únicamente se establecieron o se iniciaron denuncias en contra de 8 servidores públicos de nivel de gobierno del Estado. Solo 8 denuncias en prácticamente 15 años. Solo en lo que llevamos en la auditoría, es decir, estoy por cumplir 1 año en la auditoría, la próxima semana, solo en este año hemos presentado 117 denuncias, contra 8 de 15 años anteriores a esta nueva administración en la auditoría. 117 denuncias que ustedes presentaron y que, como las acaban de presentar, ya se las pasaron a Congreso, ¿no? Ya no, es que ya el tema es un poco complicado porque hay nuevas leyes. Hay una nueva ley que se llama Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta nueva ley general también evita que el Congreso aparezca como quien tenga que sancionar en este caso, a servidores públicos de los municipios. Ahora todo se va a sancionar a través de órganos internos de control, ¿sí?, de la Secretaría de la Función Pública y de una nueva institución que se acaba de formar en Chihuahua, que se llama Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Cuando se detecte una irregularidad grave, por irregularidad grave vamos a entender el cohecho, el soborno, conflicto de intereses, el desvío de recursos, las contrataciones indebidas. Cuando se detecten este tipo de irregularidades, si las detecta la auditoría, va a tener que, dentro de los 30 días de que se terminó la irregularidad, presentar la denuncia ante el Tribunal de Justicia Administrativa para una sanción administrativa. Si a su vez se considera que hay posibilidad de que exista también un delito, entonces se presenta también una denuncia penal ante otra nueva institución que se creó, que es la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Entonces estamos hablando pues de un
esquema completamente nuevo en materia de combate a la corrupción. César Acosta, estas 117 observaciones o que ya han dado visto usted, denuncias, perdón, ¿son graves? Algunas de ellas son graves, efectivamente, son graves. Algunas de ellas se cometieron antes de la entrada en vigor de la nueva Ley General de Responsabilidades y por eso se las enviamos básicamente a la Secretaría de la Función Pública y sí algunas al Congreso. Y bueno, es importante señalar que estamos hablando de conductas que se cometieron en el ejercicio 2016, todavía de la administración anterior, pero ya también algunas conductas cometidas dentro de esta administración estatal. ¿Tiene algún área donde se focalice esto? Es decir, por municipios, por ejemplo, las denuncias que más se han, o el municipio que más ha acumulado denuncias por su parte, y si hay algún rubro en especial, vamos a decir la construcción, el desarrollo social, los programas de educación, programas de salud, ¿lo tienen ustedes así? En específico, podríamos decir, Ernesto, que no podría yo decir que hay un municipio que es el campeón de irregularidades. Se me hace que está bastante distribuido. No es como la Profeco. Me imagino que en la lista negra. Con el nivel de presupuesto que sí, tiene que ver maneja, con eso, ¿no? pero también tiene que ver con independientemente del presupuesto, pues el número de transacciones que realizan, el número de operaciones que realizan. Lo que sí puedo decir es dónde están focalizadas las irregularidades. Y el tema fundamental, no solamente a nivel municipal, a nivel estatal, inclusive a nivel federal, está en las contrataciones. Ahí es donde se dan la mayor cantidad de irregularidades. Cuando digo contrataciones es la compra de bienes, la contratación de servicios y la obra pública. Estos tres rubros son los que aglutinan la mayor cantidad de irregularidades. Y entonces nosotros lo que estamos haciendo es enfocarnos a revisarlos con mayor cuidado. Cuando un organismo técnico como el que yo represento empieza a hacer revisiones con carácter técnico y no político, se obtienen resultados muy interesantes. Y nada más como ejemplo, les voy a poner a la Auditoría Superior de la Federación. Este organismo que tiene ya 10 años no dependiendo del Congreso desde el punto de vista técnico, que hace investigaciones y que presenta denuncias. La Auditoría Superior de la Federación fue la primera institución que determinó las irregularidades detectadas en los estados de Quintana Roo, donde su exgobernador está bajo proceso penal, en Veracruz, donde su exgobernador está bajo proceso penal, y en Chihuahua, donde el exgobernador se encuentra prófugo. Es una institución que detectó, que fue el primero en decir que había irregularidades en esos estados. Entonces, cuando un organismo de este tipo funciona, creo que es sin duda un órgano que puede realmente incidir en la disminución de casos de corrupción, y esa disminución se da a través de evitar la impunidad, es decir, detectando casos de corrupción y sancionándolos debidamente. Licenciado Acosta, permítame ponerlo en una expresión coloquial. En las nuevas atribuciones que tienen ustedes con la ley, con los cambios en la ley, ¿tienen dientes? Sí, claro. Vamos a tratar de traducir en qué consisten esos dientes. A ver, antes la Auditoría Superior auditaba y sus resultados eran enviados al Congreso. Ya no tenía ninguna otra función, solo auditar. Ahora audita, si de sus auditorías detecta irregularidades, puede presentar las denuncias tanto penales como administrativas sin pedirle autorización previa a nadie, como antes era necesario pedirle permiso al Congreso para poderlas presentar. Puede imponer sanciones económicas, multas para aquellos servidores públicos que no le entreguen información, pero inclusive puede imponer multas también a particulares que, habiendo tenido relación en contrataciones, por ejemplo, con el gobierno, tienen información y no la entregan para las auditorías que se realicen. Esto era impensable todavía hace unos cuantos años. Estas facultades son las que vienen precisamente en esta ley que acabo de mencionar, que es la Ley de Fiscalización Superior del Estado. Bueno, es muy interesante todo lo que han avanzado en este aspecto, porque muchas veces decíamos, pues qué chiste, el auditor, el síndico,
los contralores, todas las personas que revisan cómo se gasta el dinero, pues son amigos del que ejecuta el gasto, el recurso. Y luego lo que decía en el Congreso, bueno, me llama mucho la atención de la administración pasada, no me sorprende, pero me llama la atención de que pues en 8 denuncias nada más en 15 años prácticamente, y que ninguna irregularidad haya sido mostrada en la pasada administración por parte del Congreso del Estado, y que aparte después de que termina esta administración, bueno, es la más señalada en la historia de Chihuahua, decir, caray, ¿poco los diputados no vieron nada? O no lo quisieron ver, o simplemente era palomear. En mi concepto, el esquema legal estaba estructurado para que no pasara nada. Así de sencillo. O sea, estaba hecho para que se auditara, no se detectara y tampoco se sancionara nunca. Esto no es producto tampoco de la casualidad, o sea, es producto de todo un movimiento que se da a nivel nacional a través de organizaciones civiles que exigen ya un cambio en esta materia cuando se dan los escándalos a nivel federal de la famosa estafa maestra, del caso Odebrecht, del caso de la Casa Blanca, donde las organizaciones dijeron ya basta. Y esto genera la modificación a la Constitución para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene su versión a nivel estatal. Es decir, cuando se reforma la Constitución Federal, se establece ahí que también los estados deberán de tener este sistema. Y lo que estoy explicando y describiendo no es otra cosa más que la forma en la que se está materializando este sistema estatal anticorrupción. Hablando de recursos, hace muchos años me decía una persona de la tercera edad, cuando hablábamos que para qué era el oficial mayor, que si el auditor, que si el síndico ahora, y alguien llegó a pedir hasta un tribunal estatal de cuentas. Me decía, no, dice, pues es que no tiene chiste. Ojalá ahora sí tenga chiste, porque en aquellos tiempos él me decía, ponen a los pajaritos a cuidar el alpiste. Lo que yo puedo opinar acerca de eso es que cuando me entrevistaban hace un año, yo lo único que podía decir es la descripción de una serie de acciones que estaba por realizar. Hoy sí ya puedo decir, vean los resultados de las auditorías. Y ahí es donde se va a reflejar si efectivamente trabajamos o no trabajamos para combatir la corrupción. Muy bien, pues así es como nosotros y el público esperamos y depositamos en usted pues el beneficio de la duda y de la confianza. Sabemos que tiene un gran currícula, sabemos que a nivel nacional pues ha figurado en muchos de estos organismos, incluso hasta en lo que llamaban antes paraestatales, hoy empresas productivas del Estado. Así que, pues, ¿cuál es su compromiso que tiene con la comunidad? Platícanos. Precisamente hacer esto, bien, combatir la corrupción, combatiendo la impunidad. La impunidad es la primera invitación para que un servidor público se vea tentado a cometer un acto de corrupción. Si nunca se sanciona, es la mejor invitación para que se vuelva a cometer ese acto de corrupción. Entonces, las nuevas atribuciones que nos dan, queremos que sea un compromiso para responderle a la sociedad de que hoy se va a hacer el mejor esfuerzo técnico para detectar y denunciar ante las autoridades competentes y obtener sentencias que vayan en contra de servidores públicos que están haciendo indebidamente su trabajo. Pues así sea, licenciado, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, Abel, Ernesto, muy amables por la invitación. Gracias al auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix, por habernos compartido una parte de su trabajo el día de hoy. Y pues obviamente le invitaremos próximamente porque quedan cosas en el tintero y aparte pues queremos ir conociendo los avances que hay en la auditoría. Muchas gracias.